Que tengas un excelente día. El rugido del motor del Lamborghini Aventador rompió el silencio de la Avenida Libertador en Buenos Aires. Maximiliano Rivero, el magnate de la construcción más influyente de Argentina, aceleraba sin preocupaciones, disfrutando de la potencia de su vehículo de lujo. Sus pensamientos divagaban entre los contratos millonarios que acababa de cerrar y la fiesta de esa noche en su ático con vista al Río de la Plata. De repente, una pequeña figura se abalanzó frente a su auto. Maximiliano pisó el freno con todas sus fuerzas. El chirrido de las llantas contra el asfalto resonó en toda la avenida. El Lamborghini se detuvo a escasos centímetros de una niña de no más de 10 años, con el cabello enmarañado y ropa gastada. El corazón de Maximiliano latía desbocado. Una mezcla de adrenalina y furia lo invadía. ¿Acaso esta mocosa había intentado suicidarse? ¿O era una treta para intentar sacarle dinero? Salió del auto, dispuesto a gritarle a la niña y llamar a la policía. «¿Estás loca? Pude haberte matado», vociferó Maximiliano, acercándose a la pequeña. La niña, lejos de mostrarse asustada, lo miró directamente a los ojos. «Necesito hablar con usted, señor Rivero. Es sobre algo que salvará su vida». Maximiliano se quedó paralizado. ¿Cómo sabía esta niña quién era él? Y más importante aún, ¿qué podría saber una chiquilla de la calle que fuera tan crucial? «Mira, no sé qué juego estás jugando, pero no es un juego», lo interrumpió la niña. «Sé sobre el proyecto Fénix, sé lo que están planeando hacer con los terrenos de Villa 31, y sé que si no me escucha ahora, usted estará muerto antes de fin de mes». El color abandonó el rostro de Maximiliano. El proyecto Fénix era un plan ultra secret para desalojar y renovar la Villa 31, uno de los barrios más pobres y conflictivos de Buenos Aires. Solo un puñado de personas conocían los detalles, y ciertamente una niña de la calle no debería ser una de ellas. «¿Quién eres?», preguntó Maximiliano, su voz apenas un susurro. «Me llamo Sofía», respondió la niña. «Y si quiere seguir vivo, será mejor que me invite a subir a su auto y me escuche». Maximiliano miró a su alrededor. La avenida, normalmente transitada, estaba extrañamente desierta. Solo estaban él, su Lamborghini de $500,000 y esta misteriosa niña que parecía saber demasiado. Contra todo instinto de autopreservación, Maximiliano asintió. «Sube», dijo, abriendo la puerta del pasajero. Sofía se deslizó en el asiento de cuero italiano, dejando una mancha de suciedad que en cualquier otro momento habría enfurecido a Maximiliano. Pero ahora, su mente estaba enfocada en una sola cosa. ¿Cómo diablos esta niña sabía sobre el proyecto Fénix? «Arranca», ordenó Sofía. «Ve hacia el Parque 3 de Febrero. Allí podremos hablar sin que nadie nos moleste». Maximiliano obedeció poniendo en marcha el Lamborghini. Mientras conducía, no podía evitar lanzar miradas de reojo a su pequeña pasajera. Sofía miraba por la ventana, aparentemente tranquila, como si viajar en un auto de lujo con un millonario fuera lo más normal del mundo. «¿Y bien?», preguntó Maximiliano cuando ya no pudo contener su curiosidad. «¿Cómo sabes sobre el proyecto Fénix?». Sofía lo miró, sus ojos oscuros llenos de una sabiduría que no correspondía a su edad. «Mi papá trabajaba para usted, señor Rivero. Era uno de los ingenieros del proyecto, hasta que descubrió la verdad y decidió que no podía ser parte de eso». Maximiliano sintió un escalofrío recorrer su espalda. Hace 3 meses, uno de sus mejores ingenieros, Ramón Suárez, había desaparecido sin dejar rastro. La policía había investigado, pero no encontraron nada. Maximiliano había asumido que Ramón simplemente se había ido, tal vez asustado por la magnitud del proyecto. «¿Tu papá es Ramón Suárez?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Sofía asintió. «Era. Lo mataron hace 1 mes. Pero antes de morir, me contó todo y me dio pruebas. Pruebas que lo incriminan a usted y a todos los involucrados en el proyecto Fénix». Maximiliano sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Si lo que decía esta niña era cierto,
Todo por lo que había trabajado estaba en peligro. Su imperio, su reputación, su libertad, todo pendía de un hilo. «¿Qué quieres?», preguntó su voz tensa. «Justicia», respondió Sofía simplemente, «para mi papá y para todas las familias de la Villa 31 que ustedes planean destruir». Maximiliano estacionó el auto en un rincón apartado del Parque 3 de Febrero. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. En cualquier otro momento, habría apreciado la belleza del atardecer. Ahora, solo podía concentrarse en la bomba de tiempo que se sentaba a su lado. «Escucha, Sofía», comenzó, tratando de mantener la calma. «No sé qué te habrá dicho tu padre, pero te aseguro que hay mucho que no entiendes sobre el proyecto Fénix. Es complicado, sí, pero no somos los villanos que crees». Sofía lo miró, una sonrisa triste en sus labios. «¿No lo son? Entonces explíqueme por qué planeaban contaminar el agua de la Villa 31 para forzar la evacuación. Explíqueme por qué mi papá tuvo que morir por negarse a ser parte de eso». Maximiliano sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La contaminación del agua era la parte más oscura del plan, algo que solo conocían él y otros 2 socios. Si esta niña sabía sobre eso... «¿Qué pruebas tienes?», preguntó, su voz apenas un susurro. Sofía metió la mano en el bolsillo de su desgastada chaqueta y sacó una unidad USB. «Todo está aquí. Planos, correos electrónicos, grabaciones de reuniones. Mi papá era muy cuidadoso». Maximiliano miró la pequeña unidad USB como si fuera una serpiente venenosa. Toda su vida, todo lo que había construido, podía desmoronarse por culpa de ese diminuto objeto. «¿Y qué piensas hacer con eso?», preguntó, intentando mantener la compostura. «Eso depende de usted, señor Rivero», respondió Sofía. «Puedo entregarlo a la prensa, o puedo dárselo a usted. Pero si se lo doy, tiene que prometer que detendrá el proyecto Fénix y usará su dinero e influencia para ayudar a la gente de la Villa 31, no para destruirla». Maximiliano se reclinó en su asiento, cerrando los ojos por un momento. Su mente trabajaba a toda velocidad, evaluando opciones, calculando riesgos. Podría intentar quitarle la USB a la fuerza, pero algo en la mirada de Sofía le decía que eso sería un error. Además, ¿quién le aseguraba que no había copias? «¿Por qué me das esta opción?», preguntó finalmente. «¿Por qué no simplemente exponer todo?». Sofía lo miró y por un momento Maximiliano vio en sus ojos el peso de una vida demasiado dura para alguien tan joven. «Porque mi papá siempre decía que todos merecen una segunda oportunidad, incluso los que parecen no merecerla». Esas palabras golpearon a Maximiliano más fuerte que cualquier amenaza. Por primera vez en años, sintió vergüenza. Vergüenza por lo que se había convertido, por las líneas que había estado dispuesto a cruzar en nombre del progreso y las ganancias. «Sí acepto», dijo lentamente. «¿Cómo sé que cumplirás tu parte y no expondrás todo de todos modos?». Sofía extendió su pequeña mano. «Porque haremos un trato. Y mi papá me enseñó que los tratos se respetan, sin importar con quién los hagas». Maximiliano miró la mano extendida de Sofía, luego a la unidad USB y finalmente a los ojos de la niña. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida y la de miles de personas. Tomó la mano de Sofía y la estrechó. «Trato hecho», dijo. Lo que Maximiliano no sabía en ese momento era que este acuerdo con una niña de la calle no solo salvaría su vida, como ella había prometido, sino que también la transformaría de maneras que nunca hubiera imaginado. El proyecto Fénix estaba a punto de renacer, pero de una forma completamente diferente a la planeada originalmente. Los días siguientes al encuentro en el Parque 3 de Febrero fueron un torbellino para Maximiliano Rivero. El magnate de la construcción se encontraba en una encrucijada que jamás había imaginado. Por un lado, tenía que mantener las apariencias frente a sus socios y empleados, actuando como si todo siguiera según lo planeado con el proyecto Fénix. Por otro, trabajaba incansablemente entre bastidores para desmantelar la operación sin levantar sospechas.
Cada noche, cuando el bullicio de la ciudad se apagaba, Maximiliano se encerraba en su estudio privado y revisaba meticulosamente la información que Sofía le había entregado. Los archivos en la unidad USB eran más detallados y condenatorios de lo que había imaginado. Correos electrónicos, informes financieros, grabaciones de reuniones. Ramón Suárez, el padre de Sofía, había sido minucioso en su recopilación de evidencias. Una semana después de su encuentro con Sofía, Maximiliano convocó una reunión urgente con sus dos principales socios en el proyecto Fénix, Victoria Alonso, una abogada corporativa con conexiones políticas, y Ernesto Morales, un empresario con inversiones en el sector inmobiliario. ¿Qué es tan importante que no podía esperar a la reunión mensual?, preguntó Victoria, claramente molesta por la convocatoria de última hora. Maximiliano los miró a ambos, consciente de que lo que estaba a punto de decir cambiaría el curso de sus vidas. «Tenemos que cancelar el proyecto Fénix», dijo sin rodeos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Victoria y Ernesto intercambiaron miradas de incredulidad antes de estallar en protestas simultáneas. «¡Te has vuelto loco!», exclamó Ernesto. «Hemos invertido millones en esto. El desalojo de la Villa 31 está prácticamente asegurado. Sin mencionar los favores políticos que hemos tenido que pedir», añadió Victoria. «No podemos simplemente echarnos atrás ahora». Maximiliano levantó una mano, silenciándolos. «Sé que parece una locura, pero tienen que confiar en mí. Continuar con el proyecto sería un suicidio». «¿De qué diablos estás hablando, Maxi?», preguntó Victoria, su tono una mezcla de confusión y sospecha. Maximiliano tomó una respiración profunda. «Alguien tiene pruebas de todo, los sobornos, la planificación del desalojo forzado, incluso el plan para contaminar el agua». El color abandonó los rostros de Victoria y Ernesto. El plan de contaminación del agua era el as bajo la manga del proyecto Fénix, una táctica despiadada pero efectiva para forzar la evacuación de la Villa 31 sin levantar sospechas. «¿Quién?», preguntó Ernesto, su voz apenas un susurro. «¿Quién tiene esas pruebas?». Maximiliano dudó por un momento. No podía revelar la existencia de Sofía sin ponerla en peligro. «Ramón Suárez», dijo finalmente. Antes de desaparecer, entregó toda la información a un tercero. Alguien que está dispuesto a exponernos si no detenemos el proyecto. Victoria se levantó de su silla, caminando nerviosamente por la oficina. «Esto es un desastre. Si esa información sale a la luz, no solo perderemos todo, iremos a la cárcel». «Exactamente», asintió Maximiliano. «Por eso tenemos que actuar ahora. Cancelar el proyecto, retirar nuestras inversiones de manera discreta y encontrar una forma de salir de esto sin levantar sospechas». Ernesto, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «¿Y qué pasa con nuestros inversores? ¿Con los políticos que han apostado por nosotros? No aceptarán un simple «lo siento, nos equivocamos». Maximiliano sonrió por primera vez desde que comenzó la reunión. «Ahí es donde entra en juego la segunda parte de mi plan. Vamos a transformar el proyecto Fénix en algo completamente diferente. Algo que nos hará quedar como héroes en lugar de villanos». Durante las siguientes 2 horas, Maximiliano expuso su nuevo plan. En lugar de desalojar y demoler la Villa 31, proponía un proyecto de renovación urbana que mejoraría las condiciones de vida de los residentes actuales. Escuelas, centros de salud, infraestructura moderna, todo sin desplazar a una sola familia. «Es una locura», dijo Victoria cuando Maximiliano terminó su exposición. «Pero podría funcionar. Si lo manejamos correctamente, podríamos incluso aumentar el valor de nuestras inversiones a largo plazo». Ernesto asintió lentamente. «Y la publicidad positiva sería invaluable. Desde destructores de barrios a salvadores de comunidades. No está mal». Maximiliano sintió un peso levantarse de sus hombros. Sus socios estaban a bordo. Ahora venía la parte más difícil: implementar el plan y, lo más importante, cumplir su promesa a Sofía. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El nuevo proyecto Fénix,
rebautizado como Renacimiento Comunitario, comenzó a tomar forma. Maximiliano trabajaba incansablemente, supervisando cada detalle, asegurándose de que cada promesa se cumpliera. Pero a medida que el proyecto avanzaba, Maximiliano se dio cuenta de que algo había cambiado en él. Ya no se trataba solo de salvar su pellejo o mantener sus inversiones. Genuinamente quería ver el proyecto tener éxito, ver las vidas de las personas mejorar. Una tarde, mientras supervisaba el inicio de la construcción de una nueva escuela en el corazón de la Villa 31, Maximiliano vio una figura familiar entre la multitud de curiosos que se había reunido. Sofía lo observaba desde la distancia, una pequeña sonrisa en sus labios. Maximiliano se acercó a ella, consciente de las miradas curiosas de los trabajadores y residentes. «Hola, Sofía», saludó, inclinándose para estar a su nivel. «¿Qué te parece?» Sofía miró a su alrededor, observando las máquinas de construcción, los planos desplegados y la emoción en los rostros de los vecinos. «Creo que mi papá estaría orgulloso», dijo finalmente. «Usted cumplió su palabra, señor Rivero». Maximiliano sintió un nudo en la garganta. «Gracias a ti, Sofía. Me diste una segunda oportunidad, y no la voy a desperdiciar». La niña asintió solemnemente. «¿Sabe? Mi mamá siempre dice que las segundas oportunidades son como semillas. Hay que cuidarlas y regarlas para que crezcan en algo hermoso». Esas palabras resonaron profundamente en Maximiliano. Miró a su alrededor, a la comunidad que una vez había planeado destruir y que ahora estaba ayudando a florecer. «Sí», pensó, «esta es mi semilla y la voy a cuidar con todo lo que tengo». «Sofía», dijo, una idea formándose en su mente, «¿te gustaría ayudarme con algo?» Los ojos de la niña se iluminaron con curiosidad. «¿Con qué?» «Quiero crear un consejo asesor para el proyecto, formado por residentes de la Villa 31. Personas que conozcan realmente las necesidades de la comunidad. ¿Crees que podrías ayudarme a encontrar a las personas adecuadas?» La sonrisa de Sofía se ensanchó. «Claro que sí. Conozco a todos aquí. Sé quiénes son los que realmente se preocupan por el barrio». Maximiliano asintió, sintiéndose más entusiasmado de lo que había estado en años. «Perfecto. Empezaremos mañana mismo». Mientras veía a Sofía correr para compartir las noticias con sus vecinos, Maximiliano se dio cuenta de que el proyecto Fénix había renacido de verdad, no solo en nombre, sino en espíritu. Y él, Maximiliano Rivero, también estaba renaciendo. Lo que no sabía en ese momento era que su transformación apenas estaba comenzando. Los desafíos que enfrentaría en los próximos meses pondrían a prueba su nueva determinación y valores de maneras que nunca hubiera imaginado. La Villa 31 guardaba más secretos, y el camino hacia la redención de Maximiliano estaba lleno de obstáculos inesperados. El sol de la tarde caía sobre la Villa 31, bañando las calles estrechas y las casas apretujadas con una luz dorada. Maximiliano Rivero caminaba por esas calles, acompañado por Sofía y un grupo de residentes que formaban el recién creado Consejo Asesor del Proyecto Renacimiento Comunitario. Habían pasado 3 meses desde el inicio de las obras, y el cambio en el ambiente era palpable. Donde antes reinaba la desconfianza y el miedo, ahora se percibía un aire de esperanza. Sin embargo, mientras recorrían el barrio, Maximiliano no podía evitar notar las miradas recelosas de algunos vecinos. A pesar de los avances, años de promesas incumplidas por parte de políticos y empresarios habían dejado una profunda cicatriz de escepticismo en la comunidad. Don Maximiliano llamó una voz ronca desde la puerta de una casa modesta. Era don Héctor, un anciano respetado en la comunidad. «¿Puedo hablar con usted un momento?» Maximiliano se acercó intrigado por el tono serio del hombre. «Por supuesto, don Héctor. ¿En qué puedo ayudarle?» El anciano miró a su alrededor antes de hablar en voz baja. «Las cosas que están haciendo son buenas, no lo niego, pero hay rumores, ¿sabe? Dicen que todo esto es una fachada, que en realidad están preparando el terreno para algo más grande». Maximiliano sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Acaso alguien había descubierto el plan original del proyecto Fénix? Sofía, que había estado escuchando atentamente, intervino.
Eso no es cierto, don Héctor. El señor Rivero nos prometió que nadie sería desalojado, ¿verdad?, añadió, mirando a Maximiliano con una mezcla de confianza y un toque de duda. Maximiliano se encontró en una encrucijada. Por un lado, los rumores eran infundados. Él había abandonado completamente la idea original del proyecto Fénix. Por otro lado, ¿cómo podía explicar su cambio de corazón sin revelar la verdad sobre el plan original? Tomando una decisión, Maximiliano miró a don Héctor directamente a los ojos. Don Héctor, le voy a ser completamente honesto. Hace unos meses yo era un hombre diferente. Un hombre que solo pensaba en ganancias y no en las personas. Pero algo cambió, dijo, lanzando una mirada rápida a Sofía. Alguien me hizo ver que estaba equivocado, que había una mejor manera de hacer las cosas. El anciano lo escuchaba atentamente, su expresión indescifrable. Maximiliano continuó: le doy mi palabra de honor, no solo como empresario, sino como ser humano, que nadie será desalojado de la Villa 31. Este proyecto es para mejorar la vida de todos aquí, no para expulsarlos, y si en algún momento sienten que no estoy cumpliendo esa promesa, tienen mi permiso para exponerme públicamente. Un silencio tenso siguió a sus palabras. Finalmente, don Héctor esbozó una sonrisa cansada. «Sabe, señor Rivero, he vivido lo suficiente para reconocer cuando un hombre habla con sinceridad. Le creo. Pero no todos serán tan fáciles de convencer». Esa noche, de vuelta en su lujoso ático, Maximiliano no podía conciliar el sueño. Las palabras de don Héctor resonaban en su mente. Sabía que había sido sincero en sus promesas, pero ¿cómo podía ganar la confianza de toda una comunidad que había sido engañada tantas veces? A la mañana siguiente, Maximiliano convocó una reunión urgente con su equipo y el consejo asesor de la comunidad. «Necesitamos ser completamente transparentes», anunció. «Vamos a abrir todas nuestras cuentas, contratos y planes al escrutinio público. Cada peso gastado, cada decisión tomada, todo debe estar a la vista de la comunidad». La propuesta fue recibida con asombro y así en algunos casos con resistencia. Victoria, su socia abogada, fue especialmente vocal en su oposición. «Maxi, esto es una locura. Expondríamos información sensible, estrategias de negocio». Maximiliano la interrumpió. «Lo sé, Victoria, pero es la única forma de ganar su confianza por completo. Además», añadió con una sonrisa irónica, «ya no tenemos nada que ocultar, ¿verdad?». El plan de transparencia total se puso en marcha. Se instalaron pantallas en puntos clave de la Villa 31, mostrando en tiempo real los gastos del proyecto, los avances de las obras y las decisiones tomadas. Se organizaron asambleas semanales donde cualquier residente podía hacer preguntas directamente a Maximiliano y su equipo. Al principio, las reuniones fueron tensas y llenas de acusaciones, pero con el tiempo, la honestidad y la consistencia de Maximiliano comenzaron a dar frutos. La desconfianza fue dando paso a una cautelosa aceptación y luego a una colaboración activa. Sin embargo, no todo era color de rosa. Una tarde, mientras Maximiliano supervisaba la construcción de un nuevo centro de salud, recibió una llamada que lo dejó helado. Era Ernesto, su socio. «Maxi, tenemos un problema, un gran problema». La voz de Ernesto sonaba tensa, casi aterrorizada. «Acabo de recibir una visita de unos tipos, digamos que no muy amigables. Están preguntando por el proyecto Fénix original. Creo que saben algo». Maximiliano sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué exactamente saben? ¿Quiénes son? No estoy seguro, pero mencionaron conexiones con algunos políticos que estaban involucrados en el plan original. Maxi, están amenazando con exponer todo si no retomamos el plan de desalojo». La mente de Maximiliano trabajaba a toda velocidad. Habían sido ingenuos al pensar que podrían simplemente abandonar el plan original sin consecuencias. Había demasiados intereses en juego, demasiadas personas poderosas que contaban con la renovación de la Villa 31 para sus propios beneficios. «Escucha, Ernesto», dijo Maximiliano, tratando de mantener la calma. «No hagas nada,
No hables con nadie más. Nos reuniremos esta noche en mi ático. Llamaré a Victoria también. Después de colgar, Maximiliano se quedó mirando la obra en construcción frente a él. Todo lo que habían logrado en los últimos meses, toda la confianza que habían construido con la comunidad, estaba en peligro. Y lo peor era que, esta vez, no tenía idea de cómo salir del problema. Mientras caminaba de vuelta a su auto, sumido en sus pensamientos, no notó la pequeña figura que lo observaba desde la distancia. Sofía, con su aguda intuición, sabía que algo andaba mal, y estaba decidida a averiguar qué era. Esa noche, en el lujoso ático de Maximiliano, la tensión era palpable. Victoria, Ernesto y Maximiliano discutían acaloradamente sobre cómo proceder. «No podemos ceder ante el chantaje», argumentaba Maximiliano. «Hemos llegado demasiado lejos, hemos hecho promesas». «¿Y qué sugieres?», replicó Victoria. ¿Que nos quedemos de brazos cruzados mientras lo exponen todo? Iremos a la cárcel, Maxi. Todo por lo que hemos trabajado se irá al diablo. Ernesto, visiblemente nervioso, añadió. Tal vez, deberíamos considerar volver al plan original. Podríamos hacerlo de forma más gradual, menos obvia. Maximiliano golpeó la mesa con el puño, sobresaltando a sus socios. No, me niego a traicionar a esa gente. Tiene que haber otra forma. Mientras los tres debatían, ninguno notó la pequeña sombra que se deslizaba por el balcón del ático. Sofía, habiendo seguido a Maximiliano y usando sus habilidades de supervivencia callejera, había logrado trepar hasta allí. Escuchó la conversación, su corazón latiendo con fuerza al comprender la magnitud del problema. De repente, la niña perdió el equilibrio, provocando un ruido que alertó a los adultos dentro del ático. Maximiliano, alarmado, corrió hacia el balcón, encontrándose cara a cara con Sofía. «¿Sofía? ¿Qué haces aquí?», preguntó una mezcla de sorpresa y preocupación en su voz. La niña, atrapada, decidió que la honestidad era su mejor opción. «Lo siento, señor Rivero. Sabía que algo andaba mal y quería ayudar. No quiero que abandone el proyecto. La gente del barrio confía en usted ahora». Maximiliano miró a la niña, luego a sus socios que observaban la escena con asombro y finalmente de vuelta a Sofía. En ese momento tuvo una epifanía. Tal vez la solución a su problema no estaba en más secretos o maniobras astutas. Tal vez la solución estaba en la verdad, por dolorosa que fuera. «Sofía amó», dijo, tomando una decisión que sabía que cambiaría todo. «Creo que es hora de que todos sepan la verdad, toda la verdad». La niña lo miró con una mezcla de miedo y determinación. «¿Está seguro, señor Rivero?» «¿Qué pasará con usted?» Maximiliano sonrió tristemente. «No lo sé, pequeña, pero lo que sí sé es que ya no puedo vivir con más mentiras. Es hora de enfrentar las consecuencias de mis acciones pasadas y confiar en que el bien que hemos hecho será suficiente». Con esa decisión, Maximiliano se preparaba para dar el paso más valiente y potencialmente destructivo de su vida. Lo que no sabía era que esta decisión desencadenaría una serie de eventos que sacudirían los cimientos no solo de la Villa 31, sino de toda la estructura de poder en Buenos Aires. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa en Buenos Aires, como si el cielo reflejara la tormenta que estaba a punto de desatarse. Maximiliano Rivero, con ojeras profundas que evidenciaban una noche sin dormir, se presentó en la Villa 31 acompañado por Sofía, Victoria y Ernesto. Habían convocado una asamblea de emergencia en la plaza central del barrio, ahora parcialmente renovada gracias al proyecto Renacimiento Comunitario. A pesar de la lluvia, cientos de residentes se habían congregado, intrigados por la urgencia de la convocatoria. Los murmullos de la multitud cesaron cuando Maximiliano subió al improvisado escenario, su traje impecable contrastando con el entorno humilde. «Buenos días a todos», comenzó, su voz amplificada por los altavoces. «Los he reunido hoy porque es tiempo de que conozcan toda la verdad sobre el proyecto Renacimiento Comunitario y sobre mí». Un silencio expectante cayó sobre la multitud. Sofía, parada a un lado del escenario, le dio a Maximiliano una mirada de aliento.
Hace unos meses, cuando iniciamos este proyecto, les prometí transparencia total. Pero esa promesa estaba construida sobre una mentira que hoy voy a confesar. Maximiliano tomó una respiración profunda antes de continuar. El proyecto Renacimiento Comunitario nació de las cenizas de otro proyecto, uno que avergüenza admitir que yo mismo ideé. Se llamaba Proyecto Fénix y su objetivo era desalojarlos a todos ustedes de la Villa 31. Un jadeo colectivo recorrió la multitud, seguido de gritos de indignación y confusión. Maximiliano levantó las manos, pidiendo silencio. Lo sé, fui un monstruo al concebir ese plan, pero algo cambió. Alguien, dijo, mirando a Sofía, me hizo ver el error de mis caminos, me dio una segunda oportunidad que no merecía, y juré aprovecharla para enmendar mis errores. A continuación, Maximiliano procedió a detallar todo el plan original: la compra de propiedades a través de empresas fantasma, los sobornos a funcionarios e incluso el plan para contaminar el agua. Con cada revelación, la ira en los ojos de la gente crecía, pero también, sorprendentemente, un destello de respeto por la brutal honestidad que estaba mostrando. Entiendo su ira, continuó Maximiliano. La merezco. Pero quiero que sepan que cada promesa que les he hecho en los últimos meses, cada mejora que hemos realizado, ha sido genuina. Mi cambio de corazón es real, y estoy dispuesto a asumir las consecuencias de mis acciones pasadas si eso significa que este proyecto, el verdadero renacimiento comunitario, puede continuar. En ese momento, Victoria dio un paso al frente. Como abogada de la empresa, debo advertir que todo lo que Maximiliano está diciendo podría ser usado en su contra en un tribunal, pero como su amiga y socia, debo admitir que nunca he estado más orgullosa de él. Ernesto, visiblemente nervioso pero decidido, también habló. Yo también fui parte del plan original, y también estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias. Pero les pido que consideren todo el bien que se ha hecho y que aún se puede hacer. El silencio que siguió fue ensordecedor. La multitud parecía dividida entre la ira por la traición inicial y la admiración por la honestidad demostrada. Fue entonces cuando don Héctor, el anciano respetado de la comunidad, se abrió paso hasta el frente. «Señor Rivero», comenzó, su voz cargada de emoción, «lo que planeó hacer es imperdonable. Pero lo que ha hecho desde entonces, eso es lo que realmente importa. Ha cumplido cada promesa, ha mejorado nuestras vidas, y ahora, con esta confesión, ha demostrado un coraje que pocos tienen». Sus palabras parecieron cambiar el ánimo de la multitud. Poco a poco, más voces se alzaron en apoyo a la continuación del proyecto. Sin embargo, la revelación de Maximiliano tuvo consecuencias más allá de la Villa 31. Antes de que terminara el día, la noticia se había expandido por toda la ciudad. Los medios de comunicación se abalanzaron sobre la historia. Políticos y empresarios involucrados en el plan original entraron en pánico, y las autoridades no tuvieron más remedio que abrir una investigación oficial. En los días siguientes, Maximiliano se encontró en el ojo del huracán. Pasaba horas siendo interrogado por fiscales, enfrentaba a hordas de periodistas cada vez que salía de su casa y luchaba por mantener a flote el proyecto Renacimiento Comunitario en medio del caos. Pero en medio de la tormenta encontró aliados inesperados. Los residentes de la Villa 31, liderados por don Héctor y Sofía, organizaron manifestaciones en su apoyo. Argumentaban que, si bien sus acciones pasadas habían sido reprochables, su confesión y el trabajo realizado desde entonces merecían una segunda oportunidad. Una semana después de la revelación, Maximiliano recibió una llamada que cambiaría el curso de los eventos. Era el fiscal a cargo de la investigación. «Señor Rivero», dijo el fiscal, «dada su cooperación voluntaria y el apoyo que ha recibido de la comunidad, estamos considerando un acuerdo. Si está dispuesto a testificar contra los funcionarios corruptos involucrados en el plan original, podríamos llegar a un arreglo que le permita continuar con el proyecto de renovación bajo supervisión judicial». Maximiliano no lo dudó ni un segundo. «Haré lo que sea necesario para que el proyecto continúe»,
respondió. Los meses siguientes fueron un torbellino de declaraciones judiciales, negociaciones y reestructuraciones. Varios políticos de alto rango y empresarios fueron arrestados gracias al testimonio de Maximiliano. La empresa de Rivero fue puesta bajo supervisión judicial, con un comité de residentes de la Villa 31 nombrado como parte de la junta directiva. A pesar de los desafíos, el proyecto Renacimiento Comunitario no solo sobrevivió, sino que floreció. La historia de redención de Maximiliano y la transformación de la Villa 31 se convirtieron en un símbolo de esperanza y cambio en toda Argentina. Una tarde, mientras Maximiliano supervisaba la inauguración de la nueva escuela en el corazón de la Villa 31, sintió un tirón en su manga. Era Sofía. «Señor Rivero», dijo la niña con una sonrisa, «¿se acuerda cuando le dije que las segundas oportunidades son como semillas?» Maximiliano asintió, conmovido por el recuerdo. «Bueno», continuó Sofía, señalando a su alrededor, a las calles renovadas, los edificios mejorados y los rostros sonrientes de los residentes. «Creo que su semilla se ha convertido en un árbol hermoso». Maximiliano sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Gracias, Sofía», dijo con voz quebrada. «Nada de esto habría sido posible sin ti». Mientras observaban juntos la comunidad revitalizada, Maximiliano reflexionó sobre el increíble viaje que había emprendido. De ser un empresario despiadado, obsesionado con las ganancias, se había convertido en un hombre que realmente se preocupaba por el bienestar de los demás. Y aunque el camino había sido difícil y lleno de obstáculos, sabía que cada desafío había valido la pena. Lo que Maximiliano no sabía era que su historia de redención estaba a punto de inspirar un movimiento mucho más grande, uno que desafiaría las estructuras de poder establecidas y cambiaría la forma en que se abordaba el desarrollo urbano en toda América Latina. El verdadero legado del proyecto Renacimiento Comunitario apenas estaba comenzando a tomar forma. 5 años habían pasado desde aquel día lluvioso en que Maximiliano Rivero confesó la verdad sobre el proyecto Fénix a los residentes de la Villa 31. El Buenos Aires de 2028 era una ciudad transformada, y gran parte de esa transformación se debía al efecto dominó que el proyecto Renacimiento Comunitario había desencadenado. Maximiliano, ahora con algunas canas en las sienes y líneas de expresión que hablaban de años de trabajo duro y dedicación, caminaba por las calles de la que una vez fue la villa más grande de Buenos Aires. Pero la Villa 31 ya no existía como tal. En su lugar se alzaba un barrio vibrante y próspero, completamente integrado al tejido urbano de la ciudad. Las calles estrechas y los pasillos laberínticos habían dado paso a avenidas bien planificadas. Las precarias construcciones de chapa y cartón habían sido reemplazadas por edificios modernos y coloridos, diseñados en colaboración con los propios residentes. Parques, escuelas, centros de salud y espacios culturales salpicaban el paisaje, creando un entorno que fomentaba el desarrollo y la comunidad. Pero lo más impresionante no eran los cambios físicos, sino la transformación en el espíritu de la gente. Los rostros que Maximiliano veía ya no estaban marcados por la desesperanza y la desconfianza. En su lugar, veía orgullo, determinación y un sentido de pertenencia. Mientras caminaba, Maximiliano se detuvo frente a un mural recién pintado. La obra de arte representaba la historia del barrio, desde sus humildes comienzos como asentamiento informal, pasando por los tiempos oscuros del proyecto Fénix, hasta llegar al renacimiento actual. En el centro del mural, para su sorpresa, Maximiliano vio su propio rostro junto al de Sofía, ambos simbolizando el cambio y la redención. «Impresionante, ¿verdad?», dijo una voz familiar a su lado. Maximiliano se giró para encontrarse con Sofía, ahora una joven de 15 años, con el mismo brillo de determinación en sus ojos que tenía cuando era niña. «Sofía», sonrió Maximiliano, «cada vez que te veo, me sorprendo de lo mucho que has crecido». La joven rió. «Dory, cada vez que lo veo, me sorprendo de lo mucho que ha cambiado, señor Rivero». Juntos comenzaron a caminar por el barrio. Sofía, que ahora era una líder estudiantil y miembro activo del consejo comunitario,
Le iba contando a Maximiliano sobre los últimos proyectos y desafíos del barrio. ¿Sabes?, dijo Maximiliano, deteniéndose frente a la escuela que habían inaugurado años atrás. Cuando empezamos todo esto, nunca imaginé el impacto que tendría más allá de la Villa 31. Y vaya que había tenido impacto. El éxito del proyecto Renacimiento Comunitario había captado la atención nacional e internacional. Delegaciones de otras ciudades de Argentina y de toda América Latina habían visitado el barrio, buscando replicar el modelo. Maximiliano, junto con un equipo de expertos y líderes comunitarios, había sido invitado a dar conferencias y asesorías en todo el continente. El modelo de desarrollo urbano participativo que habían creado se había convertido en un caso de estudio en universidades de todo el mundo. La idea de que la renovación urbana podía hacerse no solo para la comunidad, sino con la comunidad, había revolucionado el campo del urbanismo y la política social. Pero el cambio más significativo había sido en la mentalidad de los empresarios y políticos. El caso de Maximiliano Rivero había demostrado que era posible hacer negocios de manera ética y socialmente responsable, y aún así tener éxito. Más aún, había probado que la transparencia y la colaboración con la comunidad podían llevar a soluciones más innovadoras y sostenibles. ¿Recuerda cuando me dijo que las segundas oportunidades son como semillas?, preguntó Sofía mientras se sentaban en un banco del parque central del barrio. Maximiliano asintió, sonriendo ante el recuerdo. «Bueno», continuó Sofía, «creo que nuestra semilla se ha convertido en un bosque entero». Maximiliano miró a su alrededor, viendo a las familias disfrutando del parque, a los niños jugando, a los ancianos charlando en las bancas. Vio los negocios locales prosperando, las escuelas llenas de estudiantes ansiosos por aprender, los centros comunitarios zumbando de actividad. «Tienes razón, Sofía», dijo con voz emocionada, y todo comenzó con una niña valiente que se atrevió a enfrentarse a un millonario egoísta. Sofía rió. «Y con un millonario que tuvo el coraje de cambiar y hacer lo correcto». En ese momento, don Héctor se acercó a ellos, apoyándose en su bastón. A pesar de su edad avanzada, sus ojos brillaban con la misma intensidad de siempre. «Ah, la pareja de héroes del barrio», bromeó el anciano. «¿Listos para la gran ceremonia de esta noche?». Maximiliano y Sofía intercambiaron miradas de complicidad. Esa noche, el barrio celebraría el 5º aniversario del inicio del proyecto Renacimiento Comunitario, pero también sería la ocasión para anunciar una nueva iniciativa. Horas más tarde, con el sol poniéndose en el horizonte, miles de personas se reunieron en la plaza central del barrio. Un escenario había sido montado y pantallas gigantes transmitían el evento para que todos pudieran ver. Maximiliano subió al escenario, acompañado por Sofía, don Héctor y otros líderes comunitarios. El silencio cayó sobre la multitud cuando se acercó al micrófono. «Hace 5 años», comenzó, «estuve en un escenario como este, confesando mis errores y pidiendo una segunda oportunidad. Ustedes, con una generosidad que aún me abruma, me la concedieron. Juntos, hemos transformado no solo este barrio, sino la forma en que pensamos sobre el desarrollo urbano y la responsabilidad social empresarial». Aplausos y vítores interrumpieron su discurso. Cuando el ruido se calmó, continuó. «Pero nuestro trabajo no ha terminado. Hay muchas otras comunidades en Argentina y en toda América Latina que enfrentan los mismos desafíos que enfrentamos nosotros. Es por eso que hoy, en colaboración con líderes comunitarios, expertos en desarrollo urbano y empresarios comprometidos, estamos lanzando la Fundación Renacimiento». Un murmullo de emoción recorrió la multitud. «Esta fundación», explicó Maximiliano, «trabajará para replicar y adaptar nuestro modelo en otras comunidades. Proporcionará recursos, conocimientos y apoyo para empoderar a las comunidades para que sean las protagonistas de su propio desarrollo. Y lo más importante, servirá como un puente entre el sector privado, el gobierno y las comunidades, fomentando colaboraciones que beneficien a todos». Sofía dio un paso adelante, tomando el micrófono. «Y yo», anunció con una sonrisa,
seré la directora del programa de liderazgo juvenil de la Fundación, porque creemos que los jóvenes son la clave para un futuro sostenible y equitativo. La ovación que siguió fue ensordecedora. Mientras Maximiliano miraba a la multitud, vio lágrimas de alegría, abrazos de celebración y rostros llenos de esperanza. Vio el futuro, un futuro que habían construido juntos. Esa noche, mientras las celebraciones continuaban en las calles del barrio, Maximiliano se encontró de nuevo en el Parque Central, sentado en el mismo banco donde años atrás una niña valiente le había dado una lección de vida. Sacó de su bolsillo una vieja foto, arrugada y descolorida por el tiempo. Era la misma foto que una vez había estado en la cartera del padre de Sofía, la que había iniciado todo este increíble viaje. La miró por un momento, recordando al hombre que había sido y maravillándose del hombre en que se había convertido. «Gracias», susurró a la noche, aunque no estaba seguro si le hablaba a Sofía, a Ramón Suárez, a los residentes del barrio o al universo en general. Mientras guardaba la foto, Maximiliano Rivero sintió una paz que nunca antes había experimentado. Había cometido errores, había causado dolor, pero también había aprendido, había crecido y había ayudado a crear algo hermoso y duradero. Su historia, la historia de un millonario egoísta transformado por el coraje de una niña pobre, se había convertido en un símbolo de esperanza y cambio. Y mientras miraba las estrellas sobre el cielo de Buenos Aires, Maximiliano supo que este no era el final de la historia, sino apenas el comienzo de un nuevo capítulo. Porque en cada esquina de ese barrio renacido, en cada vida tocada por el proyecto, en cada comunidad que la Fundación Renacimiento ayudaría en el futuro, la semilla que Sofía había plantado años atrás seguiría creciendo, floreciendo y dando frutos por generaciones venideras. Y así, en una noche estrellada en Buenos Aires, la historia de una niña pobre y un millonario llegó a su fin. Pero el impacto de su encuentro fortuito, de sus decisiones valientes y de su visión compartida de un mundo mejor, apenas comenzaba a desplegarse en toda su magnitud.